Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos haciendo nuestro camino en una forma bien secuencial, en una forma bien ordenada también, de todo lo que la teología de San Mateo nos presenta, de lo que podemos reflexionar, lo que podemos entender, lo que podemos conocer en este caminar del día a día, queridos hermanos. Es tan hermoso, es tan lindo, ¿verdad? Lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos regala. Estamos en el capítulo 4, estamos hablando sobre las tentaciones. San Mateo que reflexiona como comunidad y ahora entonces nos invita a que nosotros podamos llevar también esto para que toda la comunidad cristiana pueda reflexionar, ¿verdad? Y la comunidad cristiana que sigue. En un tercer momento, el primer momento es Jesús en esa experiencia tan cercana con sus discípulos, esa primera comunidad de discípulos y luego apóstoles que son enviados. Cuando Jesús muere y resucita, ahora se reúne esta comunidad que continúa, los seguidores de Jesús, los discípulos del Señor y apóstoles evidentemente porque comienzan a predicar. Y después de un camino bastante reflexionado y elaborado, el pensamiento cristiano que viene desde el judaísmo, que es la base, ciertamente, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y descubren la realización plena del plan de Dios en la vida de cada uno. Y entonces, queridos hermanos, queridos amigos, aquí nosotros encontramos y entendemos lo que el Señor nos está ofreciendo, pero a través de la reflexión de la comunidad. No nos olvidemos que la Biblia se escribe dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Entonces no pensemos más como hacen los protestantes que piensan que podemos agarrar la Biblia y decir lo que se nos antoja de acuerdo a la inspiración del Espíritu. No, señor. Aquí tenemos que hacer una buena exégesis, un buen estudio bíblico, que no es simplemente memorizar frases, sino que sobre todo entender en su contexto histórico qué es lo que fue diciendo a esa comunidad ante problemas, controversias, situaciones y dificultades en que se encontraba esa comunidad. Y desde ahí entonces nosotros vamos caminando y vamos haciendo lo que el Señor nos pide como voluntad suya.
pero ya esa peana, ya esa cuana, va peñan de yara, yeruñan de hina peñan de cobe peñuana. Vamos a mirar un poco porque estábamos reflexionando en este capítulo 4 ahora de San Mateo sobre las tentaciones. Y decíamos que las tentaciones se nos presentan hoy como una realidad que se repite continuamente en nuestra vida. Hoy, aquí, ahora, esto es un memorial. Las tentaciones son entonces realidades que suceden hoy, aquí y ahora con nosotros. Miramos justamente y decíamos nosotros en el curso anterior, los que tientan, tentaciones, los que tientan, ahora nos tientan a nosotros, solo buscan el pan, es decir, la comida. No se acuerdan del ser del hombre entero. Solamente están detrás de un milagrerismo, decíamos. Solamente quieren el aquí y ahora como una forma de respuesta mágica de parte de Dios. Aceptan la admiración de los prodigios. Escuchen, ellos aceptan, pero con mucha facilidad. Qué grande, ningún profeta como este que ha surgido. Pero después no se responsabilizan. Después no asumen ese llamado de conversión, ese llamado de compromiso. Porque aquí en realidad lo que estamos nosotros apuntando y estamos mirando, queridos hermanos, en todo tiempo la palabra de Dios nos llama al compromiso. Niegan la confianza radical en lo divino, ya hemos dicho en el curso anterior. Negar la confianza radical en lo divino quiere decir que nosotros mismos no creemos en aquello que Dios nos ha regalado. Nosotros estamos todavía mirando y pidiendo que Dios haga todo por nosotros. Y Dios nos dice, pero mi hijo, yo ya te di todo, de gore copama, de puruana la llame a cuente. No, pero yo quiero que vos haga, sean aingo. Todo es sean aingo. Se pito hoy, se botan de ella po. No, mi hijo, de ella bien, de ella forza, porque de eres copama, se come, vamos a cuente. De gore coi no, bebé. El purumilan de eguerecoa. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Buscan el poder, pero se olvidan del amor que a Dios adora. Entonces buscan el poder, pero se olvidan del amor que a Dios adora. Esto lo encontramos en el capítulo 4, del 9 al 10. Dice, el diablo lo llevó luego a una montaña muy alta y desde allí le hizo ver todos los reinos con todo su esplendor, ¿verdad? Eso le mostró el poder, ¿verdad? Ahí. Le dijo, te daré, ahí están las cosas superficiales, todo esto, si te postras para adorarme. Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. A Él solo rendirás culto. Entonces, retírate, Satanás, porque está escrito. Esto es lo que está escrito, ¿verdad? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces, esto pues es el peligro, ¿verdad?, que nosotros podemos tener también, queridos hermanos. Porque aquí es la confianza total en lo que nosotros disponemos a nuestro alrededor. Y es el olvidarse de que todo lo que existe, de que todo lo que nosotros tenemos aquí alrededor de nosotros, son elementos, instrumentos maravillosos que Dios nos ha dado, primero para realizarnos como personas. Y al mismo tiempo todos estos beneficios que Dios nos da para poner al beneficio también de los demás, no solamente mío. Y por eso nos está diciendo, ¿verdad? La respuesta será siempre esto de dar a los demás aquello que Dios mismo nos ha dado a nosotros. Ver un poco frente a las limitaciones cómo nosotros tenemos muchas riquezas que Dios nos ha dado y que son esas riquezas que nosotros tenemos que aprovechar para dar a los demás. No podemos adueñarnos entonces de las cosas que nos rodean y nosotros no podemos poner nuestra confianza total y absoluta
solamente en estas cosas pasajeras, en estas cosas que nosotros vemos que son tangibles, que podemos tocar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Bisogna che io quel giorno. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde esta segunda presentación que encontramos aquí. Dios dará órdenes a sus ángeles, ¿verdad? Y no te llevarán en sus manos. Esa era la primera parte. Esa es la que nosotros estuvimos reflexionando y fuimos viendo dentro de esta segunda tentación que nosotros no confiamos plenamente entonces en el gratis, en la gracia de parte de Dios, ¿verdad? Y este tercero, cuando le está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? O mejor dicho, después, la tercera tentación, cuando le dice y le lleva a la montaña, le dice, adorarás, ¿verdad? Te daré todo esto si te postras. Ahí está. Para adorarme. Si te postras para adorarme, te daré todo esto. Si te postras para adorarme. Y fíjense que esta es una tentación muy real de todos los días, queridos hermanos. Está hoy oñesúa frente a Satanás. Está hoy oñesúa frente al dinero. Tal vez no se arrodilla, ¿verdad? O sea, nadie piensa y dice, no, yo no le he visto en ningún momento a Satanás que vino a ofrecerme lo que sea. Pero todo lo que a vos se te está ofreciendo y se te está ahí todo tu ojito, vislumbra todo ante el dinero, ante el poder. Eso es justamente el poder y la tentación de Satanás. Satán es tentador. O sea que no tenemos que luego pensar que vos le veas ya una cosa negra que viene y te está ofreciendo plata o te está ofreciendo poder. Sino que es uno súper bien vestido, es un político, es un no sé qué cosa, es uno que te está queriendo comprar tu conciencia. Oye, no me vende la plata, no me vende, está por no vende. Nosotros eso sabemos muy bien, ¿verdad? Sabemos muy bien, no hace falta ni que yo explique. ¿Entendiste? Entonces mejor nomás que nos callemos, que escuchemos bien y que procuremos en todo caso hacer llegar un poco a la conciencia lo que hoy el Señor nos está diciendo. Me parece que eso es mucho mejor que escuchemos y sepamos lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? No nos queramos engañar, porque esa es nuestra realidad. Y eso no está bien, así nos dice el Señor, directamente. Y entonces cuando te está diciendo esto, ¿verdad? Le dijo, te daré todo esto si te postras para adorar. ¿Qué entonces es lo que nosotros estamos haciendo?
te daré todo esto si te postras para adorarme. Pero hago la tentación. Ni que nadie pensate, mira, pobrecito a Jesús, que vino el diablo, que esto, que aquello, y le dijo eso, y ahí estaba Jesús, y estaba sentado, y le dijo que le daba todo. No, pero memorial, actualización, aquí y ahora. Esta es la comunidad que reflexiona y sabe que esa era una controversia profunda, una dificultad profunda, desde que el hombre fue hombre. El poder, el dinero, el caballero dinero, el señor dinero, cómo nos compra las conciencias, cómo nos compra la vida, cómo nos compra la justicia, cómo nos compra la religión, cómo nos compra los sacramentos. Todo es vendible cuando la conciencia verdaderamente ante el Señor no está, ¿verdad?, direccionada como tiene que ser. Y por eso aquí se te presenta como tentación. Se dan cuenta que la tentación entonces no es mirar allá. Ay, pobrecito Jesús, fue llevado al desierto y ahí vino el diablo y le fue tentando. Ay, menos mal que Jesús se salvó y pudo responder también. Pasó el examen. No, el examen es para nosotros. Esto se está pensando desde la comunidad y está pensando sobre nosotros, sobre nuestra situación de vida, situación del dinero, situación del poder, principalmente aquí, con esta tentación, ¿verdad? Entonces, por eso nos está diciendo aquí, queridos hermanos, que buscan el poder, pero se olvidan del amor que a Dios adora. Se olvidan del amor que a Dios adora. Entonces, lo esencial y lo fundamental no es confiar en las cosas externas. El Salmo justamente dice, ¿verdad?, en uno de los versículos del Salmo, dice: no pongan su confianza en seres que no pueden salvar. Esto no te pueden salvar. Esto no te pueden salvar. O sea, el poder y el dinero no te van a salvar. Ahora no estoy recordando bien, pero creo que ustedes conocen y busquen un poco después ahí en Google, ¿verdad? Justamente cuando te habla de que dice, no se puede comprar, por ejemplo, la salud. Tu salud vos no podés comprar. No podés comprar, dice, por ejemplo, el amor de la persona. No podés comprar. Eso se gana, queridos amigos. Eso nosotros lo vamos conquistando con nuestra forma de ser, con nuestra sencillez, con nuestra donación, con nuestro empeño, con nuestro deseo, ¿verdad?, de hacer bien las cosas. Y así, cualquiera, queridos hermanos, de los elementos que nosotros encontramos en nuestra vida y que nos llama a un compromiso, nos habla justamente de eso. De ese compromiso que nosotros tenemos que hacer y de ese compromiso, ¿verdad?, que nos lleva también a nosotros para que podamos asumir con responsabilidad todos los elementos, ¿verdad?, de una vida cristiana auténtica. Y por eso justamente nos está diciendo aquí todo lo que es superficial y todo aquello que simplemente tendría que servirnos. Eso sí, atención, no entender mal también. El poder y el dinero son parte de una sociedad, de una institución y de una organización, porque eso nosotros necesitamos y porque justamente es riqueza pura y absoluta lo que el Señor nos ofrece y pone a nuestro alrededor. Y entonces, la organización, para eso necesitamos el poder, significa la capacidad que tiene el hombre de organizar. Peanágola, poder. El poder es para organizar. Todos tenemos el poder. ¿Pero qué quiere decir tener el poder? No para someter a los demás. Es para someter las cosas, para ordenar. Tenemos poder. Estamos por encima de las cosas para organizar. Ñamos en las cosas. Pero viste, ya de nuevo es al servicio de ¿quién? De la comunidad, al servicio de los hermanos. Y entonces se dan cuenta que aquí el poder no es para abusar de los demás. El poder no es para abusar de tu comunidad ni de tu hermano. El poder no es para después llevar a una deuda a todo un país, porque vos le estás endeudando. ¿Quién es el país? ¿Quién es el Paraguay? Y la gente.
que si vos le endeudás con millones y millones, no es solamente que ahora van a tener que pagar, van a pagar hasta tus bisnietos, van a seguir pagando. Entonces ese es un abuso de poder. Y esa pues es la tentación. ¿Entendemos? Va ahí con la tentación, y la tentación es eso, utilizar mal de aquellas cualidades y riquezas que el Señor te ha regalado para que vos verdaderamente entonces puedas organizar, en todo caso, organizar y buscar siempre lo elemental y fundamental que es la felicidad del hombre. Eso significa resurrección, queridos hermanos. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul.
me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos caminando poco a poco en esta comprensión de uno de los evangelios más hermosos que encontramos también, ¿verdad? Que está a disposición de nosotros. San Mateo, que escribe a una comunidad judeo-cristiana, es decir, que conoce muy bien la Torá, Nevi'im y Ketuvim, es decir, Tanakh. Las tres partecitas de la Biblia, del Antiguo Testamento le llamamos nosotros. Ellos le llamaban Tanakh. T de Torah, N de Nevi'im, o sea, profetas, y K, Ketuvim, escritos. Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Era lo que entonces formaba el Antiguo Testamento. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos hablando, y en esta relectura que se está haciendo, hablamos de esta tentación. La Biblia nos decía directamente en el versículo 9, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Y nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo en nuestra reflexión anterior que buscamos el poder, pero nos olvidamos del amor que a Dios adora. El amor que a Dios adora. Es decir, adorar a Dios. Adorar a Dios. Pero ¿cuál es ese amor que adora a Dios? El amor que a Dios adora es el elemento fundamental, existencial que nosotros tenemos y que nos realiza como personas. Eso nos hace, adorar al Señor. Eso nos hace vivir plenamente y profundamente en lo que Él nos ha regalado por una parte, pero que nosotros tenemos que también saber utilizar. Y hablábamos del poder. Buscan el poder, pero se olvidan del amor que a Dios adora. Frente a todas las limitaciones, Jesús muestra la auténtica grandeza humana. Frente a todas las limitaciones, Jesús nos muestra y nos está diciendo, ¿verdad?, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que esforzarnos. Por eso la encarnación. La encarnación no es que viene un poder mágico desde afuera, sino que la encarnación es una presencia real, total y absoluta de un Dios que nos quiere, que nos ama y que ahora nos llama a un compromiso. Por eso, su respuesta ha sido siempre la obediencia a Dios. La respuesta, entonces, ha sido siempre la obediencia a Dios. Un colocarse confiadamente en su regazo. Siempre la obediencia a Dios. Entonces, la al contrario, tenemos que darnos cuenta cuál es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es saber utilizar el poder que Dios nos está dando para responder a todo aquello, ¿verdad?, que Él nos ofrece. Es ese poder de Dios que nos está ofreciendo y nos está diciendo, bueno, mi hijo querido, vos tenés estas capacidades, pero ya dijimos y hemos definido lo que significa el poder. El poder tiene que
ser entendido dentro de su significancia profunda, ¿verdad? La capacidad que nosotros tenemos, y Dios nos dio todo poder, para organizar las cosas. Te harán con la poder. El poder es para organizar, es organización. Entonces, todo esto que son políticos, que están al frente de intendencias, de gobierno, no sé, todo lo que significa gobierno, no solamente en el sentido también de la política, ¿verdad?, de las ciudades, sino que también en la organización, todos los que tenemos poder en la iglesia, todos los que tenemos poder en nuestra familia, marande de colan de poder, lan de familia, hare organizahan, ma lan de roga, upearango ñandella de cola poder. Y entonces el poder no es para un abuso de poder. Vos no sabes organizar tu casa si nunca te vas y hablas, por ejemplo, con la gente. Oye, revelas pan de ahí la gente, hoy cuase, y vos no le recibís a la gente, no hablas con... No, porque ya hay para hoy, porque ya hay con información estilo espía, estilo KGB, estilo la CIA, estilo la FOPE, anda ahí gobierno. Eso es en todo caso Piragüe, Maguarecha y Purúa, lleva la Piragüe, mala Piragüe. La Piragüe me ñanduyas de espiágina. ¿Y qué te trae el Piragüe? El Piragüe te trae lo que él quiere informarte y lo que él quiere decirte. Anda ahí poder, ese no es poder, ese es abuso de poder, ese es abuso de poder. Y eso es lo peor que puede existir. Y eso justamente va todo lo contrario contra el verdadero poder. Porque el verdadero poder, ¿qué es? Y el verdadero poder es, estábamos diciendo, organizar, endú, al pueblo. Justamente esto es tan lindo, ¿verdad? Mirá que esto es la palabra de Dios. Mirá un poco dónde estamos nosotros. Estamos en el 4º capítulo del libro de San Mateo y de una forma muy solapada y por debajo te está diciendo uno de los elementos esenciales de la vida del hombre. Y te presenta aquí como una tentación justamente. Porque todos estamos tentados a querer mandar. Añadego muchas veces ya hoy, las paraguayos las no mandaron dos. Ay, ya mandase. Ya mandase. Aunque sea cualquier cosa. Lean un poco ese librito, El Principito de Exupéry, la autor de francés. Espectacular. Él en un momento, ¿verdad?, se encuentra con varios personajes y en un momento se encuentra con un personaje, ¿verdad?, el Principito, con uno que la omandaseterei. Y todo lo que el otro le está diciendo, piensa que está yendo, ¿verdad?, contra su poder, como que le está invadiendo. Y entonces, yo soy el que te tengo que ordenar, yo soy el que te... Después al final, entonces, yo soy el que tengo que otra vez firmar. Aunque vos tengas razón, bueno, pero si llegan a firmar la debería, ¿entendiste? O sea, aquí es entonces el poder mal entendido, ¿verdad? Fíjense que después Jesús, en la última cena, cuando les habla del poder, en realidad les habla del servicio. Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús, ¿verdad? Pero después al final de cuentas eso lo pone y lo resume con otra palabra, que es el abad. El abad en hebreo justamente quiere decir servicio. El abad quiere decir servicio. El abad quiere decir ser esclavo, quiere decir, ¿verdad? Imagínense la esclavitud. Y de ahí entonces nosotros encontramos después en esa famosa última cena, sobre todo San Juan tienen que leer. Lean un poco el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 13 de San Juan. Es tan interesante. Y después viene todo lo demás, ¿verdad? Vienen los discursos, ahí todo. Desde ahí comienza una de las maravillas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de las reflexiones. Yo por lo menos lo considero así tan hermosa, ¿verdad? El capítulo 13. La última cena, el capítulo 13 de San Juan, del Evangelio. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
durante la cena cuando el demonio, daimón, ¿viste? Ustedes saben que aquí el demonio, ¿verdad? Como el diablo o como el satán. Nosotros estamos hablando aquí del satán, ¿verdad? Desde Mateo. Pero el demonio es otra palabra nomás, esta está en griego, ¿verdad? El demonio es una palabra griega. Entonces, daimón es el espíritu interior, la fuerza interior, eso que te sale de adentro. Pero dice la daimón en griego. Y de ahí viene después la palabra demonio. Y entonces el daimón puede ser positivo o puede ser negativo. Pero al final de cuentas, ¿quién es el daimón? Ñande oigo la daimón, ñande oigo entonces la demonio. Esa fuerza interior, o podemos utilizarlo en positivo o podemos utilizarlo en negativo. Cuando lo utilizamos en negativo, nosotros siempre decimos, ¿verdad? Tiene demonio, y la gente, ¿verdad? Es un demonio. Bueno, aquí entonces, durante la última cena, cuando el demonio, o sea, su espíritu, la fuerza interior, que te tienta, ya había inspirado a Judas Iscariote, ¿viste? Había inspirado. Le sale desde su interior. Porque esto pues tiene que ser, el pecado pues es siempre una decisión personal. Viste que la palabra de Dios nunca te va a hablar entonces como una cosa externa, sino que te inspira, ¿viste? Sale de su interior, de Judas. Entonces le había inspirado para entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, ahí está, el poder. Había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Upea, upea dice la poder, según el Evangelio, es decir, un servicio. Vamos a seguir después un poquitito más con esto, con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca
Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Queridos hermanos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta tentación tan interesante que es la del poder. ¿Cómo tenemos que entender el poder? ¿Qué es lo que define al hombre que utiliza el poder? Lo que define, nosotros habíamos dicho demasiado bien, que significa esa capacidad que Dios nos da para ordenar las cosas. Y por eso lo leímos también, para enriquecernos simplemente desde el Evangelio también de San Juan, que ya está un poquitito más reelaborado, ¿verdad? Lo de San Juan. San Juan ya estamos en el año 100. San Mateo se está escribiendo en el año 70, ¿entiendes? 30 años iré, o reflexiona, ves y ves. La comunidad cristiana ante dificultades, situaciones, entonces te está hablando y te está diciendo, atención, gente, ¿cómo tenemos que utilizar el poder? No puede haber abuso de poder, no podemos hacer lo que a nosotros se nos canta, ¿verdad? Hay muchos, y somos así. Yo me incluyo muchas veces, entonces abusamos del poder, pasamos por encima, ¿verdad? No queremos que las otras personas participen, que todos actúen, que todos den lo suyo. La democracia, eso si vamos a entrar desde un aspecto filosófico, desde la famosa república, ¿verdad? Que escribe Platón, por ejemplo. Qué interesante. La filosofía es una teología, pero se dan cuenta que se necesita justamente entonces un poco de filosofía. Y hay purula ñane acá, porque si nosotros queremos simplemente hablar de Dios, hablar de la religión, hablar de lo trascendente sin tener elementos básicos fundamentales de una filosofía, eso es lo que falta al aspecto protestante, lastimosamente. ¿Por qué? Porque Lutero era un sacerdote dominico.
Y él justamente lo que tenía era mucha filosofía. Lutero era un profesor, y era alemán encima. No estamos hablando de cualquier jaguar aire. Lutero era una persona con muchos criterios y muchos valores y de un pensamiento impresionante, ¿verdad? Solamente que después también muchas cosas se fueron utilizando, pero en una forma incluso equivocada de su pensamiento. Si uno lee profundamente, porque esto hay que hacer una exégesis también de todo un pensamiento. Algunas veces dentro de un lenguaje, para eso hay que entender muy bien el alemán, primero, leer bien lo que está diciendo. Segundo, hay que entender el contexto histórico en donde él estaba escribiendo. Y sobre todo después entender bien el contexto histórico de las personas que se aprovecharon de su pensamiento con otros fines. Porque ese es famoso, voy a agarrar una palabrita que yo puedo decir aquí, ¿verdad? Y después vos lo utilizas mal. O sea, vos lo utilizas de acuerdo, como se dice, para llevar agua a tu molino. Con una palabrita, con una frase que yo puedo decir dentro de otro contexto y con otro interés, ¿verdad? Que Lutero pudo haberlo dicho. Bueno, pero en fin, estas son situaciones que tendríamos que llamar a los patrólogos, ¿verdad? Me gustaría hablar con los patrólogos que nos den un poco también, así como estamos haciendo sobre la Biblia, un poco de patrología. Sería espectacular, porque aquí nosotros encontramos la esencia y la base del cristianismo que están haciendo. Algunos piensan, y ese pues es el gran pecado nuestro, o el gran problema nuestro actualmente, que pensamos que solo la Escritura, solo la Biblia, solo la Biblia. Pero atención, la Biblia se escribe dentro de una comunidad. Entonces la patrología, la que nos tiene que ayudar verdaderamente los cristianos que comienzan y reflexionan y entienden la palabra de Dios y nos van transmitiendo. Pero acá dice la tradición, nos van transmitiendo. Es como a la abuelita que le transmite a tu mamá que te transmite a vos que le transmitía a tu hijo, que le transmitía a tus nietos, a bisnietos, a José. Es una tradición que viene. No pensemos que entonces que el conocimiento surge como hongo, que yo hoy nací y yo, ¿sabes qué? Todo lo que yo pienso y todo lo que yo sé, yo me inventé. Yo conozco porque Sheila se balea y yo vengo de Marte, de Júpiter, no sé de dónde. Pero estamos todos locos. Todo lo que yo puedo aprender, lo que yo puedo conocer, ciertamente dentro de, no sé, de una creatividad, pero es justamente una reflexión de una tradición. Esta es una reflexión que nosotros estamos entendiendo de todo un pueblo, de toda una iglesia. Eclesia, que quiere decir atiguazú, quiere decir comunidad. Que mucho antes que nosotros ellos reflexionaron esto. Nosotros ahora de cristianismo estamos más de 2000 años, ¿verdad? Pero entonces no es que yo hoy estoy inventando el cristianismo. Todo lo que el padre Cabañas está diciendo es una cosa nueva, totalmente. No es una cosa nueva. Es una cosa que reflexionamos, que lo ponemos, hacemos memorial, lo hacemos aquí y ahora para nuestro tiempo, para nuestra cultura, para nuestra forma de pensar, de actuar en nuestro tiempo, pero de elementos que Jesús nos ha dejado y que Jesús ha dejado a sus seguidores, que fueron repensando una comunidad, que fue escribiendo, que fue entendiendo y que lo fue transmitiendo. Eso quiere decir tradición. Entonces, dejémonos entonces decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque algunos pues dicen, no, ellos viven de la tradición, como si fuese la cosa peor, la tradición. Y no estamos entendiendo que sin tradición no existe vida, no existe conocimiento, no existe comunidad, no existe familia. ¿Qué es lo que vos le transmitís a tu hijo? A ver, decime. Transmisión quiere decir tradición. ¿Qué es lo que le transmitís? Los valores que vos sabés. Vos le educás a tu hijo. ¿Y qué es lo que le transmitís? Una tradición. La tradición de un pueblo, la tradición de una iglesia, o sea, de tu comunidad, la tradición religiosa, la tradición de la comida, la tradición de todo. Todo es tradición al final de cuentas. Entonces, primero tenemos que entender lo que significan las cosas. Anila ya pointe sui. Pointe sui. Por ahí la gente, y claro, la ignorancia nos lleva después a repetir como lorito cosas que ni nosotros sabemos. Y comenzamos a criticar cosas que estamos pateando contra nuestra propia olla, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es tan importante, ¿verdad? Yo estoy preocupado en ese sentido porque tenemos que hacer los cursos. Yo no sé cuántos son los que verdaderamente hacen un seguimiento a nuestro programa, por ejemplo, ¿verdad? De estos cursos bíblicos. Ojalá que hiciésemos,
Ojalá que nosotros reflexionásemos, ¿verdad?, sobre una palabra de Dios que enriquece y que nos ayuda a entender lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad? Lo que Dios nos está ofreciendo a través de su palabra. A eso le llamamos tradición. Tradición es un camino, ¿verdad? Y aquí justamente, como estábamos diciendo, una de las grandes tentaciones, porque estamos en este capítulo 4 de San Mateo, es la cuestión de la tradición. Porque ahí se encuentra el poder. Cómo nosotros organizamos la comunidad. Cómo organizamos todo lo que el Señor nos ha regalado aquí como dones, como cosas lindas, pero que tenemos que ir organizando para el servicio de la comunidad, para el servicio de cada uno, para el servicio de la familia. Y en síntesis, con un objetivo claro y específico. Todo ese poder, toda esa organización es para que seamos felices y podamos realizarnos. Camino hacia la santidad significa eso. Y así entonces, queridos hermanos, terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir este tema porque es demasiado lindo. Las tentaciones las tenemos todos los días. Tenemos que estar preparados para poder luchar contra ellas. Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.